Julia era una mujer de 30 años que sufría de dolores crónicos debilitantes. Todo había comenzado 5 años atrás cuando tuvo un accidente automovilístico que le causó graves lesiones en la espalda y el cuello. Desde entonces, Julia había estado viviendo con intensos dolores y espasmos musculares que le dificultaban incluso las tareas más simples del día a día. Los médicos le dijeron que la lesión en su espalda era irreversible y que los calmantes y antiinflamatorios eran su única opción para manejar el dolor. Pero después de años de medicamentos, su cuerpo había desarrollado tolerancia y ya no le proporcionaban alivio como antes. Los dolores persistían durante todo el día y usualmente empeoraban en la noche, haciendo difícil que Julia pudiera dormir más de unas pocas horas. Julia se sentía frustrada, exhausta y desesperada. Los dolores no le permitían trabajar ni hacer las actividades que antes disfrutaba. Su calidad de vida se había deteriorado completamente. Los médicos insistían en que no había nada más que pudieran hacer. Julia había perdido la esperanza y caído en una profunda depresión. Un día, un amigo cercano le sugirió intentar algunas prácticas budistas para manejar el dolor crónico. Julia estaba muy escéptica al respecto, pues había probado de todo para aliviar sus dolores sin éxito. No veía cómo unas simples prácticas mentales podían ayudar con un dolor físico tan severo. Aún así, en su desesperación, Julia decidió probar lo que fuera con tal de sentir algún alivio. Su amigo le recomendó empezar con meditación y ejercicios de atención plena, también conocida como mindfulness. Le explicó que existen estudios que muestran que estas prácticas pueden reducir la percepción del dolor y mejorar la capacidad de los pacientes para manejarlo. Al principio, Julia tuvo dificultades para meditar debido a sus intensos dolores corporales. Pero con paciencia y persistencia, poco a poco fue capaz de enfocarse en su respiración y en mantener la conciencia del momento presente. Comenzó meditando por periodos cortos de 5 minutos al día y fue incrementando el tiempo gradualmente. También incorporó ejercicios informales de atención plena en actividades cotidianas como comer, caminar y hablar por teléfono. Se enfocaba en estar presente con sus experiencias sensoriales y no dejarse abrumar por sus dolores físicos. Para su sorpresa, encontró que estos sencillos ejercicios le proporcionaban un respiro y claridad mental. Con el tiempo, Julia pudo meditar hasta por 30 minutos al día, lo cual nunca pensó que sería posible para ella. Notó que su mente se volvía más resiliente y que ya no se identificaba tanto con sus dolores. Aunque estos no desaparecieron, su sufrimiento emocional se redujo. Se sentía capaz de sobrellevarlos mejor. Julia también comenzó a leer libros y ver videos para aprender más sobre las enseñanzas budistas. Los conceptos del desapego, la aceptación y la compasión hacia uno mismo resonaban profundamente con ella. Decidida a expandir su repertorio de prácticas, Julia añadió oraciones devocionales, cantos de mantras y hasta rituales más formales al budismo a su rutina. Siempre con una actitud abierta, pero experimentando todo con escepticismo saludable. Al cabo de unos meses, Julia se sorprendió de los resultados. A través de un compromiso disciplinado con prácticas budistas como la meditación, la atención plena, el desapego y la compasión, había logrado reducir significativamente sus niveles de estrés relacionados con el dolor crónico. Aún tenía dolor físico, pero su calidad de vida había mejorado. Se sentía optimista y en control nuevamente. Julia comprendió que el budismo no curaría mágicamente su lesión, pero le daba herramientas mentales invaluables para sobrellevar la adversidad física. Decidió continuar estudiando y experimentando para profundizar su comprensión. Por primera vez en años, sintió esperanza de poder llevar una vida plena y con propósito a pesar de sus limitaciones crónicas. Inspirada por los resultados iniciales, Julia profundizó su práctica budista adoptando varias nuevas técnicas. Comenzó a asistir a un sangha local, un grupo de meditación budista. Allí conoció a un maestro que la guió amablemente en el sendero óctuple budista para el cese del sufrimiento. El primer paso que Julia trabajó fue el entendimiento correcto. Leyó extensivamente para aprender la perspectiva budista sobre la realidad y las 4 nobles verdades. Comprendió intelectualmente que el apego y el rechazo al dolor causaban más sufrimiento. Luego Julia cultivó el pensamiento correcto, enfocándose en tener una mentalidad serena, clara y compasiva. Usó afirmaciones, visualizaciones creativas y meditaciones guiadas para reemplazar los pensamientos negativos asociados a su lesión.
Me gustaría hacer una breve pausa para invitarlos amablemente a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Cabe destacar que todo el contenido en este canal es y siempre será completamente gratuito, y sus suscripciones gratuitas también. Solo necesitamos saber que de verdad están disfrutando estos relatos y desean que sigamos produciéndolos con el mismo entusiasmo. El siguiente paso fue el habla correcta. Julia tuvo cuidado de no quejarse sobre sus dolores y en cambio expresar gratitud por su salud relativa. Evitó el lenguaje derrotista frente a sus seres queridos. Con esfuerzo, Julia también mejoró su acción correcta. Hizo ejercicios suaves, comió saludable y empezó a conectarse con amigos que había descuidado. Estableció límites saludables sin excederse ni aislarse. Para desarrollar los medios de vida correctos, Julia dejó su trabajo estresante y creó una modesta rutina laboral adaptable a sus capacidades. Eso le dio tranquilidad financiera sin agotarla. El esfuerzo correcto fue crucial. Julia debió tener autodisciplina y motivación para persistir ante los obstáculos. El maestro budista y el sangha la apoyaron para no rendirse. Por último, Julia logró la concentración mental correcta mediante rigurosa práctica de meditación. Aprendió a calmar su mente inquietante y focalizarse completamente en el presente. Además de esto, Julia también aprendió a cultivar 4 cualidades infinitas: amor benevolente hacia todos los seres, compasión por el sufrimiento ajeno, alegría por los logros de otros y ecuanimidad para enfrentar lo placentero y lo doloroso. Con esto, la práctica de Julia fue integrando gradualmente todas las ramas del budismo. Ya no era solo meditación, sino un programa completo para un despertar espiritual. Los cambios positivos en su vida fueron notables. Si bien el dolor físico no desapareció, Julia desarrolló ecuanimidad para no dejarse inundar por él. El sufrimiento mental disminuyó mucho. En lugar de desesperarse, Julia aprendió a transmutar su adversidad en una oportunidad para cultivar sabiduría y compasión. Su lesión se convirtió en un maestro espiritual. Con apoyo de sus nuevos amigos budistas, Julia encontró un renovado sentido de la vida. Sus dolores no desaparecieron mágicamente, pero supo que su bienestar ya no dependía de ello. Había trascendido sus limitaciones físicas. 3 años después del accidente, Julia era una persona transformada. Ya no se identificaba como una víctima, sino como una practicante espiritual llena de alegría y fortaleza interior. Su ejemplo inspiró a otros en situaciones difíciles a cultivar ecuanimidad ante lo inevitable. Julia sabía que quizás tendría dolor el resto de su vida, pero eso no le impediría tener una existencia plena y con propósito. Las enseñanzas budistas cambiaron completamente su actitud mental ante la adversidad física. Ahora podía vivir bien en el presente, más allá de sus dolores. Con una sólida base en las principales prácticas y enseñanzas budistas, Julia sintió la necesidad de profundizar aún más su trabajo espiritual. Buscaba trascender el sufrimiento mental asociado a sus dolores físicos crónicos. Decidió incorporar técnicas más avanzadas como el yoga tibetano Te Salum y los ejercicios de respiración pranayama. El maestro budista le explicó que estas antiguas prácticas energéticas ayudan a purificar los canales sutiles del cuerpo y calmar la mente inquieta. Al principio, Julia tuvo dificultades con los ejercicios respiratorios y posturas de yoga, pero el instructor fue guiándola con paciencia y compasión, a un paso lento pero constante. Poco a poco, Julia fue tomando conciencia de su canal central de energía y los centros de energía de los chakras. Luego de meses de práctica diligente, Julia comenzó a sentir los efectos clarificadores de este trabajo energético. Sus sesiones de meditación se volvieron más enfocadas y profundas. Se sentía más liviana y presente en su cuerpo. El maestro le aconsejó también comenzar a investigar el poder transformador de los mantras, especialmente del sagrado Om Mani Padme Hum. Le explicó a Julia cómo la vibración sonora de los mantras armoniza los centros energéticos y calma la mente. Al principio, Julia se sentía un poco escéptica de que simples sonidos pudieran tener un impacto espiritual, pero decidió experimentar repetir el mantra Om Mani Padme Hum con una mente abierta y receptiva. Para su asombro, encontró un poderoso efecto pacificador en la práctica. Lentamente, Julia fue integrando el canto devocional de mantras a su rutina diaria de meditación, yoga y oración. Notó cómo los mantras parecían elevar su conciencia a un estado de paz y comprensión expansiva. Las vibraciones místicas la ayudaban a conectar con su ser interior. También Julia comenzó a cultivar la meditación en la naturaleza,
siguiendo las enseñanzas zen de estar presente con los elementos. Salía a los parques cercanos para contemplar el cielo, las nubes, los árboles. Se abría profundamente a las sutiles energías de la naturaleza. Luego de dedicar tanto tiempo y esfuerzo, Julia logró un avance espiritual extraordinario. Sus dolores físicos no habían desaparecido, pero su mente ya no reaccionaba ante ellos con miedo o aversión. Podía permanecer ecuánime incluso en medio de fuertes dolores. El sufrimiento mental de Julia se redujo drásticamente. Experimentó estados meditativos de calma abisal, expansión luminosa y éxtasis contemplativo. Comprendió la verdadera naturaleza de la realidad como flujo eterno. Aunque aún tenía un largo camino por recorrer, Julia se había transformado y llegado más lejos de lo que pensó posible. Su mundo interno se llenó de bendiciones espirituales, todo gracias a su paciente y sincera práctica del budismo. Julia se sentía infinitamente agradecida por haber encontrado estas enseñanzas cuando más lo necesitaba. Decidió seguir estudiando y cultivando su evolución con alegría. Sabía que el budismo no era una cura mágica, sino una guía para florecer mentalmente más allá de las circunstancias. Con profunda compasión, Julia se propuso ayudar a otros que atravesaban dolores crónicos, compartiendo las prácticas que tanta paz le habían brindado. Estaba lista para vivir el resto de su vida con gracia y sabiduría, sin quejarse nunca de sus limitaciones físicas. El budismo le había dado las herramientas para una existencia plena y con propósito. Inspirada por su propio progreso espiritual, Julia sintió el llamado de compartir las bendiciones del budismo con otros que sufrían de dolor crónico. Decidió convertirse en instructora de meditación y fundar un grupo de apoyo. Primero, Julia completó un intensivo programa de entrenamiento para enseñar meditación de forma efectiva y compasiva. Aprendió técnicas didácticas, estilos de comunicación y cómo crear un ambiente de aprendizaje óptimo. Luego, con la bendición de su maestro budista, Julia alquiló un pequeño estudio para dar clases de meditación budista. Comenzó humildemente, con unos pocos estudiantes interesados que reclutó de su comunidad local. Al principio Julia sentía inseguridad sobre sus capacidades, pero pronto encontró que podía transmitir las enseñanzas clara y cariñosamente. Los estudiantes valoraban su experiencia personal con el dolor crónico y su sincera devoción a las prácticas. Poco a poco, las clases de Julia fueron creciendo por el boca a boca. Personas con todo tipo de padecimientos acudían, atraídos por la promesa de hallar paz mental en medio del tormento físico. Julia desarrolló meditaciones guiadas, ejercicios experienciales y pláticas Dharma especialmente diseñados para manejar el dolor. Sus alumnos estaban muy agradecidos y reportaban beneficios significativos. Eventualmente, Julia comenzó a dar talleres de fin de semana y retiros de meditación budista. Guiaba a los participantes paso a paso en el noble óctuple sendero, combinando teoría y práctica. Para expandir su impacto, Julia creó un sitio web y un canal de YouTube. Sus videos atrajeron a miles de personas sufriendo dolor crónico en busca de alivio. Los comentarios destacaban su autenticidad y calidez. Con el tiempo, Julia se consolidó como una reconocida instructora de meditación budista para manejar el dolor. Viajó por el país dando conferencias y talleres. Publicó un libro exitoso contando su historia personal. Sin embargo, su mayor satisfacción era dirigir un sangha local para personas con dolor crónico. Este grupo de apoyo budista se reunió semanalmente por años, convirtiéndose en una segunda familia para muchos. A través de pequeños pasos y con paciencia, Julia logró crear una vibrante comunidad de práctica que transformó incontables vidas atormentadas por el sufrimiento físico. Su centro budista se convirtió en un refugio de paz. Julia sabía que sus alumnos aún enfrentaban dificultades, pero les había equipado con las herramientas psicológicas y espirituales para soportarlo. Su mayor gozo era escuchar testimonios de resiliencia fortalecida. Con humildad, Julia atribuía todo el mérito a las enseñanzas budistas, no a sí misma. Decía que solo había plantado semillas que cobraron vida propia. Su historia personal demostraba el poder transformador de la práctica devota. Ahora Julia se preparaba para entrenar y autorizar a otros instructores, creando una red duradera de apoyo budista para el manejo del dolor crónico. Soñaba seguir expandiendo este oasis de sanación por muchos años más. Luego de décadas como instructora de meditación budista y facilitadora de grupos de apoyo, Julia fue invitada a colaborar en un importante proyecto de investigación sobre el efecto de las prácticas contemplativas en el manejo del dolor crónico.
ella estuvo muy entusiasmada de poder contribuir al estudio científico de un tema que le apasionaba. Los investigadores querían medir los cambios neuroplásticos y bioquímicos causados por la meditación en pacientes con dolor neuropático. Julia diseñó un programa de 8 semanas basado en técnicas contemplativas probadas como la atención plena, la visualización guiada y el canto devocional. El currículo también incluía enseñanzas budistas sobre la impermanencia y el apego al ego. Para el estudio, los investigadores reclutaron a 70 pacientes con dolor crónico de diverso origen, todos resistentes a los tratamientos médicos convencionales. Los asignaron aleatoriamente a un grupo experimental y un grupo de control. El grupo experimental completó el programa diseñado por Julia, reuniéndose durante 2 horas diarias para recibir instrucción, dialogar y practicar meditación y otras técnicas contemplativas en comunidad. El grupo de control recibió solo tratamiento médico estándar. Después de la intervención, a ambos grupos se les hicieron exámenes cerebrales y de sangre para medir indicadores de dolor y estrés. También completaron cuestionarios sobre su experiencia. Remarcablemente, el grupo que recibió entrenamiento contemplativo de Julia mostró una reducción del 40% en los niveles de dolor frente al grupo de control. Además, mostraban menor actividad en las regiones cerebrales asociadas al sufrimiento. Los resultados asombraron incluso a Julia, quien estaba acostumbrada a evidencia anecdótica pero no científica sobre los beneficios de estas prácticas. Los investigadores concluyeron que las técnicas contemplativas pueden volver el cerebro más resiliente al dolor crónico. La difusión del estudio en publicaciones médicas generó gran interés. Julia fue invitada a hospitales y universidades para hablar sobre sus técnicas. Inspirada, fundó un instituto de investigación contemplativa y dolor crónico para continuar esta importante labor. Gracias al dedicado trabajo de Julia durante décadas, este campo emergente de la neurociencia contemplativa había tomado impulso. Ahora meditación y medicina podían unir fuerzas para aliviar el sufrimiento humano. En sus últimos años, después de una larga y fructífera vida, Julia miró con orgullo este legado. Había logrado validar científicamente las prácticas budistas que tanto la ayudaron en su juventud tras el accidente. Con paciencia y fe había transformado vidas individuales y también cambiado el campo de la medicina. Poco antes de su muerte a la edad de 82 años, Julia completó su autobiografía relacionando íntimamente sus experiencias personales con los hallazgos de décadas de investigación contemplativa sobre el dolor. El libro se convirtió en una inspiración para todos los practicantes espirituales que buscaban alivio en medio del sufrimiento físico. En las postrimerías de su vida, Julia fue reconocida como una maestra espiritual que transformó incontables vidas atormentadas por el dolor físico crónico. Gracias a su tenaz labor, el budismo se arraigó en el mundo moderno como una forma comprobada de aliviar el sufrimiento mental asociado a padecimientos corporales. Contra todo pronóstico, Julia sobrevivió bastantes años a su devastador accidente automovilístico de la juventud. En lugar de consumirse en la amargura y la autocompasión, ella eligió un camino de búsqueda de paz interior que la llevó a prácticas contemplativas como la meditación. Inicialmente escéptica, Julia experimentó en carne propia el poder transformador de disciplinas budistas como la atención plena, el yoga con pasión y el canto devocional. No solo redujeron su tormentoso dolor crónico, sino que le dieron fortaleza mental y espiritual para sobrellevarlo. Profundamente conmovida y agradecida, Julia dedicó el resto de su vida a compartir el Dharma para ayudar a otros afligidos físicamente a no hundirse en la desesperación. Con paciencia y sabiduría guió a innumerables dolientes por un camino de resignificación del sufrimiento. Ya sea enseñando meditación, liderando grupos de apoyo o colaborando en investigaciones científicas, la misión humanitaria de Julia fue validar la contribución de las prácticas contemplativas budistas para aliviar el dolor crónico y sus causas psicológicas más profundas. Hacia el final, Julia había presenciado un cambio cultural gracias a sus esfuerzos. Cada vez más centros médicos recomendaban mindfulness y otras prácticas budistas como terapias integrativas para fortalecer la resiliencia mental de pacientes con condiciones crónicas. La vida entera de Julia fue un testimonio de las infinitas posibilidades de transformación interior. Demostró que uno puede trascender incluso el dolor físico más severo mediante disciplina espiritual y un cambio radical de perspectiva mental con ayuda de sabidurías ancestrales como el budismo. Antes de morir,
Julia completó sus memorias para compartir su extraordinario recorrido personal, desde la desesperación al renacimiento psicológico y la realización de su misión de reconfortar a innumerables almas atribuladas. Su nombre quedó inscrito entre los grandes maestros budistas modernos. El último mensaje de Julia fue que nadie está condenado a ser víctima indefinida de sus padecimientos corporales. Siempre hay un camino a la liberación mental mediante la meditación consciente en el aquí y ahora, más allá del pasado o el futuro imaginado. Con práctica paciente y fe, uno puede superar el sufrimiento y hallar paz interior. Julia demostró que llevar una vida con sentido y propósito es posible incluso ante graves limitaciones físicas. Su legado perdura como una antorcha de esperanza para todos los que luchan contra el dolor crónico abrumador. La transformación espiritual que ella logró es posible para todos los seres humanos abiertos a explorar su propia interioridad. La extraordinaria historia de Julia nos recuerda el infinito potencial de transformación interna que todos los seres humanos llevamos dentro, más allá de las circunstancias externas. Su viaje del sufrimiento a la trascendencia demuestra cómo incluso el dolor físico más severo puede ser sobrellevado cuando logramos desidentificarnos de él y cultivar una perspectiva espiritual profunda. El accidente que sufrió Julia en su juventud fue una desgracia que habría hundido en la desesperanza a muchos, pero en medio de la adversidad, ella eligió un camino de búsqueda que la llevó a conectar con su propia fortaleza interior mediante disciplinas contemplativas como la meditación, el yoga y el canto devocional. Con paciencia, fe y una mente abierta, Julia integró paso a paso enseñanzas y prácticas budistas que le permitieron liberarse del sufrimiento mental asociado a sus dolores físicos crónicos. Cultivó ecuanimidad, compasión hacia sí misma y todos los seres, y un desapego de toda identificación limitante con su cuerpo dañado. Al sanar internamente, Julia sintió un profundo agradecimiento que la impulsó a consagrar su vida a servir a otros igual de afligidos. Con humildad y sabiduría guió a incontables dolientes por un proceso similar de resignificación del sufrimiento a través de la meditación consciente, la ritualidad sagrada y el cambio de perspectiva. Julia nos enseña que cuando la transformación personal es profunda, sus efectos positivos inevitablemente se extienden para beneficiar a muchos más. Su historia es un testimonio conmovedor del poder del espíritu humano para trascender lo que parece trágico e irremediable cuando nos conectamos con fuerzas superiores de comprensión. El mensaje supremo que Julia nos deja es que la verdadera felicidad y liberación no dependen de las circunstancias externas, sino de nuestro crecimiento interior. Incluso quien ha sufrido grandes pérdidas puede hallar un renovado sentido de la vida mediante la práctica espiritual sincera. No hay sufrimiento que no pueda ser trascendido. La humanidad entera tiene mucho que aprender de maestros espirituales como Julia, que encarnan la capacidad humana para la resiliencia, la compasión y la realización del bien, incluso en medio de las mayores adversidades. Ojalá su ejemplo nos inspire a todos a explorar nuestro propio potencial de despertar interior. Estimados amigos, si este video les ha resultado de valor, no olviden darle like y compartirlo para ayudar a otros a descubrir estas enseñanzas. También los invito cordialmente a suscribirse al canal y activar las notificaciones. Subimos contenido semanal con reflexiones y consejos para llevar una vida más plena, conforme a principios de filosofía y superación personal. El crecimiento interior es un camino que no podemos recorrer solos, y este canal busca acompañarlos como un amigo en esa travesía. ¿Qué están esperando? Únanse a nuestra comunidad de sabiduría apoyando este proyecto. Finalmente, les recomiendo revisar nuestra lista de reproducción con más videos sobre el estoicismo y otros temas fascinantes. Hay tanto por aprender juntos. Sus interacciones y comentarios enriquecen este espacio de conocimiento. Hasta la próxima, amigos. Sigan cultivando lo mejor de ustedes mismos y llevando las enseñanzas de estos grandes pensadores a la práctica. Juntos podemos ayudar a hacer de este mundo un lugar más sabio y compasivo,